Seguimos en el mundo con Tudela, Pancho. Bueno, entonces la confrontación entre Rusia y los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad en Nueva York es abierta y frente a frente, con afirmación y respuesta en cada una de las partes. Ahora bien, Rusia con su veto ha fortalecido mucho su posición política en el Medio Oriente. Pruebas al canto, ha empezado una peregrinación de toda la oposición siria, de los rebeldes, a Moscú. Y el día de hoy, los miembros del Consejo Nacional Sirio, que es la gran organización de los rebeldes sirios, se ha presentado en Moscú y han tenido una reunión larga con Sergei Lavrov, el canciller ruso, pero han salido desilusionados. Abdel Baset Sieda, que es uno de los líderes del Consejo Nacional Sirio, ha señalado que Rusia insiste en que la paz tiene que ser con Assad en el gobierno. Eso es lo que Lavrov les ha dicho, pero han ido a Moscú, lo que muestra que hay un nuevo factor de poder en la ecuación siria. Y naturalmente Sieda, este líder, es uno de los que sostienen que Assad tiene que irse ayer. Entonces, naturalmente, esta conversación tiene que haber sido incómoda, por decir lo mismo. Y luego el Consejo Nacional Sirio en su comunicado ha dicho que Rusia seguirá sosteniendo al régimen de Assad, pero con frustración, digamos, ¿no? Esto exhibe, por un lado, que aparentemente no hay solución sin Rusia. Digo aparentemente porque eso lo vamos a ver en las conclusiones, ¿no? Y lo más, digamos, interesante es que tampoco se quiere presentar esto abiertamente a la opinión pública. Hoy el Departamento de Información del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha informado sobre la reunión de hoy, que es la 6.865 del Consejo de Seguridad, están numeradas, pero ha informado sobre arquitectura de construcción de la paz en la era post-conflicto, con un informe que ha presentado la delegación colombiana, pero no ha mencionado a Siria. Ha mencionado a Liberia, una serie de países en el África, pero ninguna mención al conflicto en Siria y ninguna mención a la confrontación en el Consejo de Seguridad entre la Alianza Atlántica y la Alianza Euroasiática, que son los dos bloques enfrentados. Entonces, las conclusiones no son, digamos, particularmente complejas. Primero, entrar al capítulo 7, que significa entreabrir la puerta al uso de la fuerza, es lo que divide a los dos bloques irreconciliablemente. Hay información el día de hoy de que Siria está sacando... Siria tiene armas químicas, no biológicas, armas químicas, sarín, gas mostaza, etc. Y las está sacando de los depósitos. O sea, Siria está en una preparación militar acelerada, porque claro, ya tiene la experiencia de lo que pasó en Irak, en su frontera oriental, entonces sabe perfectamente qué puede pasarle. Y entonces lo que divide a los rusos de los americanos es el tema de entrar al capítulo 7, porque el capítulo 7 tiene dos artículos que son el 41, que son todas las medidas para el mantenimiento de la paz antes del uso de la fuerza, y luego el paso al artículo 42, que son todas las operaciones por aire, mar y tierra para el mantenimiento de la paz. Esto es lo que se llama una operación de seguridad colectiva, porque la palabra guerra está prohibida, pero en el fondo es una guerra del mundo contra el país transgresor. Esa es la realidad. Y entonces este es el tema que divide. O sea, Rusia sabe que si se entra al primer peldaño del capítulo 7, al artículo 41, queda entreabierta la puerta para ir al segundo peldaño. Y entonces ha decidido vetar la posibilidad de utilizar el capítulo 7. En segundo lugar, las declaraciones de Kofi Annan, de Ban Ki-moon, muestran que la ONU no puede hacer más por sí misma. Esto es, el plan de Kofi Annan no funciona. Eso no significa que Kofi Annan no tenga todavía un margen de negociación.
O sea, ahora va a informar sobre su reunión en Teherán, en fin, todavía tiene un margen. Pero de hecho las Naciones Unidas ya han terminado todo lo que podían hacer. Y se ha pasado al terreno de la confrontación, ¿no?, entre las potencias. El poder de veto, es la tercera conclusión, ha servido para que Rusia muestre que es el actor regional, tiene frontera con Irán, está ahí geográficamente, es la potencia regional, independientemente de que sea una potencia mundial, más fuerte. Claro, más Y si quieren una solución a sus problemas, los países de esa región tienen que peregrinar a Moscú. Cosa que también significa una modificación de los equilibrios de poder que han regido desde la caída de la Unión Soviética en 1991 hasta ahora. Esto es, la diplomacia rusa ha utilizado en esta oportunidad sus herramientas mejor que en el pasado y ha logrado posicionarse en un lugar que le da fuerza, como nunca antes. Y esto naturalmente implica necesariamente la escisión con el mundo atlántico. Digamos que Rusia está en pos de recuperar su espacio político y su importancia, como la tuvo en la época de la bipolaridad y la Guerra Fría, y naturalmente los Estados Unidos, que ha avanzado en los espacios de Europa Central y en las fronteras de Rusia, en lo que es una política tradicional planteada por un geopolítico americano que se llamaba Spikeman, de contener a Rusia dentro de su estructura fronteriza y no dejar que desborde. Evidentemente eso es lo que está generando este conflicto, ¿no? Y esto abre un nuevo capítulo. ¿Cuál es la solución a Siria? Esto es cómo superar el veto de Rusia y de China legalmente. Que parece una ecuación imposible, porque en el fondo queda solamente el camino de dejar que la guerra civil continúe hasta que Assad aplaste a los rebeldes, que es la primera opción, y la segunda opción es la intervención militar. Y entonces esto recuerda 1950. El 25 de junio de 1950, Kim Il-sung, hoy día presidente para la eternidad de Corea del Norte, el jefe del presidente de Corea del Norte en esa época, invade Corea del Sur. Después contará con la asistencia de 1 millón de soldados chinos y conquistará casi la totalidad de la península coreana. Los americanos harán un desembarco audaz a espaldas del ejército norcoreano en Incheon. MacArthur es el que dirigió ese desembarco. Entonces, naturalmente, las Naciones Unidas quiso ir en auxilio de Corea del Sur en esta circunstancia tremenda, la invasión a todo meter. Y la Unión Soviética, la Rusia de entonces, la Rusia comunista, boicoteó en el Consejo de Seguridad todo intento de auxiliar a Corea del Sur. Exactamente lo que está ocurriendo ahora con Siria. Y entonces, finalmente los Estados Unidos, mediante una cosa que violaba la letra de la Carta de las Naciones Unidas, logró hacer una operación de seguridad colectiva, puesto que no podía conseguir la autorización para el artículo 41 y 42 del capítulo 7, porque la Unión Soviética los bloqueaba en el Consejo de Seguridad. Convocaron a la Asamblea General y esgrimieron la tesis de que el Consejo de Seguridad había fallado en su responsabilidad primaria, que era mantener la paz. Porque es verdad, la Carta de las Naciones Unidas, la gente piensa que las Naciones Unidas pues son qué sé yo, la UNICEF, el PNUD, porque paga sueldos. No, la prioridad de la Carta, y está dicho en la Carta, es el mantenimiento de la paz mundial. Y para eso puede ordenar el uso de la fuerza. Y entonces, el 3 de noviembre de 1950, 2/3 de la Asamblea General votan por la resolución 377 de la Asamblea General, que se denominó Resolución Unidos por la Paz. Esta resolución investiga, debido a que el Consejo de Seguridad había fallado en su responsabilidad primaria de garantizar o de mantener la paz mundial,
descargaba la responsabilidad sobre el presidente de los Estados Unidos para realizar una acción de seguridad colectiva. De tal manera que el comando lo asumía el presidente de los Estados Unidos y intervenían tropas de muchos países del mundo, de Francia, del Canadá, de Australia, de los Estados Unidos, por supuesto, hasta formar un ejército de alrededor de 350.000 hombres en Corea para combatir a los chinos y a los norcoreanos. Este es el precedente del bypass, del veto. Digamos que en la situación de Siria no va a ocurrir lo del Kosovo. Lo del Kosovo era en una Rusia, ocurría con una Rusia todavía desconcertada. Acababa de sea, pasar. el cambio de Rusia, de pasar del La comunismo perestroika, a un régimen capitalista o semicapitalista, en fin, todavía hay una gran estructura de empresas públicas que van a empezar a privatizar muchas de ellas en el sector de energía ahora, implicaba una transformación psicológica que no puede hacerse de un día para otro. Los universitarios tienden a creer que cuando se cambia la Constitución cambió todo, ya está. No, el cambio en la letra es muy rápido, el cambio en el espíritu es lentísimo y largo. Entonces, esta es la primera vez que Rusia ya está realmente preparada para sus desafíos internacionales. Y los Estados Unidos van a tener, y Francia e Inglaterra, solo tienen dos caminos: o dejar que la guerra civil de Siria continúe y que Assad gane, o buscar una fórmula parecida a la adoptada en 1950. Esto es un permiso alternativo, que es una carta que Naciones Unidas guarda en la manga, si bien no está contenida en la letra de la carta, pero a fin de cuentas es un precedente. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias, Pancho. De nada. Hasta el Cecilia, lunes, que hasta el tengas un lunes. gratísimo fin de Gracias. semana. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en Mira quién habla.